van a ver a continuación, van a tratar dos de los temas mencionados por la doctora Fernández de Gurmendi. En primer lugar, vamos a escuchar a Irene, que ya está en pantalla, está conectada desde la Universidad de Murcia, España. Irene es magíster en Derechos Humanos y en Derecho Europeo, y nos va a hablar sobre uno de los principios rectores entre los tribunales nacionales y la Corte Penal Internacional, que es el principio de complementariedad desde el punto de vista de España. Irene, te damos la palabra. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Finalmente. Bien, pues en primer lugar agradecer en este caso la invitación que me extendió la profesora Julia Espósito para poder participar en esta jornada conmemorativa de la Justicia Penal Internacional, que celebra el Departamento de Derecho Internacional Público, del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales, y me permite sobre todo aportar este pequeñito grano de arena, pero fundamentalmente oír a profesionales como a la que acabamos de oír, y sobre todo también a la doctora Marta Rosa, que parece que entonces vendrá de mí en este caso, que sí que será un placer oírla. Dicho todo esto, a continuación paso ya a lo que es el título de mi ponencia, en este caso, que a mi comunicación, el título en este caso sería el principio de complementariedad, y me basaría al final casi un poco la interpretación peculiar que ha hecho España con la Ley Orgánica del Poder Judicial de este principio de complementariedad. Bien, pues comenzando entonces, tenemos que hablar de, como decir, este principio de complementariedad ha sido definido como el principio como un principio que ha ido destinado a otorgar jurisdicción a un órgano subsidiario cuando el órgano principal, en este caso, o no puede ejercer su jurisdicción, o no quiere, o no está dispuesto, o incluso es vencido. Desde un punto de vista formal. Este principio tiene su origen en otro principio que se llama el principio de primacía de jurisdicción, que en realidad ya otorgaba en igualdad de términos jurisdicción tanto por un lado a la jurisdicción nacional como a la internacional. E incluso en el caso de ir a cualquier tipo de concurrencia entre una y otra, primaba la jurisdicción internacional. Es un principio que vamos a ver ya recogido en el artículo 9 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en el 11 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pero al tipificarse el Estatuto de Roma, se ve como reformulado. Y de hecho el artículo 1 del Estatuto nos dice: la Corte será una institución permanente, facultada y jurídica social, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Es decir, primero las penales nacionales y después la jurisdicción internacional de la Corte. Ya lo avanza el preámbulo, cuando nos dice que la Corte Penal Internacional, en este caso, se establece en virtud de este estatuto complementaria a las jurisdicciones nacionales. Por tanto, ¿cuál es la función entonces que intentamos, que tiene este principio en este caso? Bien, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuáles fueron también, cuando se redactó el estatuto, un poco qué tendencias o modelos existían a la hora de redactar este principio respecto a qué mecanismos de cooperación judicial se establecieron. Y el debate se desarrolló sobre todo en torno a dos tendencias. Por un lado teníamos el modelo de cooperación judicial horizontal, este tipo de estados, o que defendieron estados, mejor dicho, como Estados Unidos, Japón, China, Israel y México, en el que estaban preocupados por su soberanía y ellos defendían básicamente una relación horizontal, como decimos, Estado-Estado, en que en ningún caso existía una obligación jurídicamente vinculante de cooperar con la Corte Penal Internacional. El otro modelo, la otra tendencia, era el de la cooperación judicial vertical, en este caso, y tenía su origen en los tribunales ad hoc, que acabo de mencionar también en este caso, en el que se defendía con este modelo de la que el órgano judicial tenía el poder de actuar o de adoptar actos vinculantes dirigidos, en este caso a los estados, en materia de cooperación. ¿Por qué? Pues porque los estados estaban convencidos, en este caso, de un sistema de cooperación que fuera eficaz entre la Corte y los estados partes. Evidentemente, el que defendía este tipo de cooperación fue el grupo de los estados afines. Básicamente se trataba de que, ellos estaban convencidos de que podía darse un sistema de cooperación eficaz con la competencia supranacional de la Corte Internacional de Justicia. Al final se llega a un equilibrio y se establece un sistema de cooperación que podemos llamar mixta, entre aquellos que defendían esa soberanía nacional y aquellos que defendían la soberanía internacional. Aunque sí que es cierto que hay cierto predominio hacia la verticalidad. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos un estatuto
que va a recoger pues, un principio de complementariedad, que en realidad se trata de un compromiso, recoge un compromiso de los Estados partes en el mismo de bueno, ejercer su jurisdicción cuando hablamos de los crímenes más graves que el Estatuto reconoce. Como sabemos bien, pues, estamos hablando de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, genocidio y también el crimen de agresión. En realidad, lo que hace el Estatuto, podemos decir, es resolver la concurrencia de jurisdicciones cuando pueden darse diferentes casos, y en este caso la solución la da la preferencia a las jurisdicciones nacionales. ¿Qué ocurre con las jurisdicciones nacionales? Bueno, que hemos tenido... ¿se me oye bien? Sí. ¿Sí? Vale, perdón. Lo que os decía, ¿qué ocurre con las jurisdicciones nacionales? Pues que hemos tenido diferentes interpretaciones al respecto. Es decir, el principio de complementariedad ha sido interpretado por algunos estados como que existe una obligación de todos los estados partes de llevarlo a cabo. Sin embargo, otros estados han entendido que existe una autorización de la Corte Penal Internacional, que puede ser el caso de España, que vamos a ver ahora con la regulación, un poquito más tarde, vamos a dejar para un poquito más tarde. Aún así, aunque la Corte tuviera prioridad, como defienden muchos estados, quizá tendríamos que hacer una pregunta de, aunque la Corte tuviera prioridad en ejercer su jurisdicción, ¿tiene capacidad, incluso voluntad, de hacerlo en todos los casos? Es una pregunta que lanzamos al aire. Pero vámonos entonces a aquella situación en la que el principio es una obligación para los estados partes. Claro, la otra cosa que tenemos que ver, el siguiente paso es, bueno, sí, puede ser una obligación para los estados partes siempre y cuando esté recogido en qué condiciones se ha recogido ese principio de complementariedad. Nosotros podemos diferenciar como tres situaciones, ¿no?, que se pueden dar en las legislaciones nacionales. La primera, bueno, pues algunos autores han llamado espacios de legislación internacional. ¿Por qué? Básicamente porque el Estado no ha incluido en su norma los crímenes y, por tanto, tampoco le ha atribuido jurisdicción a los tribunales sobre esos crímenes, ¿de acuerdo? Cuando pues, estados nacionales han cometido esos delitos en el extranjero. En realidad estaremos hablando de una jurisdicción basada en el principio de personalidad pasiva, que como bien sabemos, pues no es un principio de jurisdicción de jus puniendi que utilizan muchos los estados fuera de su territorio. La situación que se nos da en las legislaciones nacionales sería, bueno, podríamos llamar la complementariedad estricta. Sí que contemplan en sus normas penales, bueno, pues que sus tribunales sí que van a ser competentes para enjuiciar esos crímenes de la Corte Penal Internacional cuando los cometan bien sus nacionales o bien en su territorio. Y en tercer lugar, una opción que tenemos en las legislaciones nacionales es el principio de justicia internacional, que han sido contemplados en el Estatuto. El principio de justicia internacional va a hacer que el principio de complemento esté llevando a cabo una triple función. Primero, como un criterio que va a atribuir jurisdicción, en este caso, los estados nacionales a través de la justicia internacional. Fortalece los objetivos de la justicia internacional, ¿no?, la lucha contra la impunidad fundamentalmente. Y en tercer lugar, lo que hace es convertirse en una característica que define pues, el papel que los estados van desarrollando cuando van ejerciendo este tipo de jurisdicción universal. Incluso hay algún autor que refuerza una cuarta función, y es que bueno, lo que está haciendo en este caso es reforzar la obligación de los estados de juzgar y castigar a los responsables de los crímenes de derecho internacional. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues en este caso es cuando voy a dar paso a qué situación tenemos en estos momentos en España. Bien, en España, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido modificada en el año 2004, y fijaos que ha sido modificada temporalmente, coincide además, y es una cosa que quiero destacar, con determinadas presiones que se reciben por parte del gobierno chino, cuando en España, a través de la jurisdicción universal, se comienzan a investigar pues, causas contra ex dirigentes chinos por delitos de genocidio, de tortura, de crímenes de lesa humanidad en el Tíbet y contra el grupo Falun Gong. Quizás casualidad, no me lo parece, estamos hablando creo de realpolitik, ¿no?, de esa diplomacia tan importante que protege. ¿Qué ocurre entonces con la Ley Orgánica, como os decía, española en el año 2004? Pues básicamente su exposición de motivos lo deja bien claro y es, se delimita con carácter negativo, estoy leyendo literal la exposición de motivos de la ley, se delimita con carácter negativo la competencia de los tribunales españoles, defendiendo con claridad el principio de subsidiariedad.
Típico ejemplo donde evidentemente no estamos hablando del principio de complementariedad como un derecho, sino que se está estableciendo como un límite, en este caso negativo, a la hora del ejercicio de la jurisdicción universal. Bien, como digo, principio de subsidiariedad, en este caso va en detrimento del principio de complementariedad. Vamos a pasar, seguimos entonces, dejando esto aquí, tal como hemos hablado de lo que es Hispania y cómo está en ese momento. Entonces, por supuesto, podéis imaginar las críticas, no voy a entrar más, porque incluso, bueno, pues hablando de mi país, en estos momentos no podría decir cosas muy buenas, entonces lo dejo ahí y luego, si queréis, analizamos un poco más la situación. Lo que sí que tenemos que seguir avanzando es sobre el principio de complementariedad y decir que no se trata solo de una declaración, sino que en el propio estatuto se han establecido las diferentes condiciones para su ejercicio. Es decir, si las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros no actúan de forma adecuada, entonces la Corte Penal Internacional sí que puede ejercer su jurisdicción, que va a complementar en este caso, pues o bien la inactividad, es decir, el no actuar de las jurisdicciones estatales, o bien una actividad estatal que no se considera adecuada. Las diferentes condiciones que tenemos, bueno, como todos sabemos, objeto de jurisdicción, la Corte no se puede dedicar a otra o no puede, en este caso, investigar otros delitos que no sean los de genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad e incluso agresión. En segundo lugar, tendríamos una condición de admisibilidad temporal. Estamos hablando que la Corte, evidentemente, de forma general, y hablo de forma general porque sin los detalles, de forma general, no podría en este caso investigar crímenes que hubieran ocurrido antes del 1 de julio del año 2002. Y luego pasamos al artículo 17, en el que se van a establecer una serie como de condiciones residuales. Es decir, la Corte actúa si, uno, la Corte, mejor dicho, no va a intervenir, si un asunto ha sido o está siendo investigado o enjuiciado en el Estado con jurisdicción, y tampoco si ha sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción y haya decidido no iniciar acción, excepto que el Estado no esté dispuesto a llevar la investigación o el enjuiciamiento o realmente no puede hacer. Y hago énfasis en la palabra realmente. ¿Qué significa realmente? Bueno, pues lo cierto es que la idea de los promotores, cuando redactaban el estatuto de la Corte Penal, cuando utilizaron esa palabra realmente, lo que querían era asegurarse que los crímenes finalmente fueran investigados. Y utilizaron realmente porque era mucho más neutral. Se plantearon también la palabra efectivamente, debidamente, pero bueno, al final lo que entendían era que la palabra realmente aplicaba o aportaba objetividad en el análisis que la Corte Penal Internacional debía hacer de las investigaciones y los procesos que llevaba a cabo el Estado para decidir si finalmente tenía o no en este caso pues que intervenir. Aún así, es el Estado, es responsabilidad del Estado demostrar la falta de investigación y el enjuiciamiento. Es decir, si la Corte Penal Internacional emite una orden de detención, corresponde al Estado que pretende ejercer la jurisdicción la carga de la prueba para acreditar la concurrencia a los diferentes requisitos del artículo 17 que estamos tratando. Ese artículo 17 tiene dos apartados más, o bueno, mejor dicho, dos letras más de que estamos en ese apartado primero. Uno sería, por supuesto, el principio de non bis in idem, el hecho de que una persona no pueda ser juzgada dos veces, y la otra sería que estemos hablando de un delito grave. De contrario, pues podríamos estar hablando de delitos penales, pero quizá no crímenes internacionales. Bien, ¿cuándo sabemos realmente si hay disposición o no para actuar en este caso por parte de un Estado? Bueno, pues la Corte lo que hace en el artículo 17, en el párrafo segundo, es establecer, o mejor dicho, es investigar o esclarecer una serie de extremos. Y en concreto son tres. En primer lugar, dice la Corte, que uno, el juicio ya haya estado o esté en marcha, o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad. Claro, es difícil saber cuál es el propósito de sustraer a esa persona, en este caso, de la jurisdicción del Estado. En el Estatuto no se dice nada realmente, por tanto sí que hay unas directrices sobre investigaciones preliminares que fueron publicadas por la Fiscalía, y esta señala que se entiende por sustraer a una persona de su responsabilidad penal por parte de su Estado, por ejemplo, de pasar por alto pruebas o asignarles a esas pruebas una importancia o un peso mínimo. O también puede considerarse el propósito de sustraer a esa persona intimidar a las víctimas, a los testigos, incluso al personal judicial. También cuando se no tiene los recursos suficientes de la investigación, no se le han asignado esos recursos suficientes.
o incluso cuando el Estado se niega a dar información a la Corte Penal Internacional. Por tanto, esa sería una primera forma de saber si realmente el Estado tiene disposición o no. En segundo lugar, dice el Estatuto de la Corte, el 17.2, en la letra B en este momento, dice que haya habido una demora injustificada, pues que sea incompatible en este caso pues, con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trata. Tampoco encontramos aquí nada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en la regla de procedimiento, pero sí que volvemos entonces a esas directrices sobre investigación preliminar, investigaciones preliminares que publicó la Fiscalía. Como digo, no hay un caso concreto, no hay un plazo concreto, perdón, para saber qué se considera demora justificada o injustificada, pero las directrices nos dicen, hombre, habrá que atender a la demora en cada procedimiento concreto, que es cierto que no se puede establecer un plazo general, sobre todo atendiendo del país, atendiendo a cada procedimiento concreto. Pero, por ejemplo, sí que se pueden atender a si hay pruebas de falta de intención de hacer comparecer a esa persona. Y eso sí sería, pues seguramente, algo que puede decirnos si estamos realmente ante un retraso injustificado o no. Y además, algunos autores han señalado, no son condiciones taxativas, pero algunos autores sí han señalado, bueno, otra forma de hablar de retraso injustificado es la complejidad que se puede llegar a dar en el asunto. Es decir, ¿por qué? Porque tengamos una gran cantidad de pruebas documentales que quizá no sean necesarias, un gran número de sospechosos, o un gran número de testigos y difícil acceso a los mismos. E incluso la conducta del demandante nos puede llegar a decir mucho sobre esa demora injustificada. Como, por ejemplo, pues el propio demandante solicite pruebas masivas e incluso pues, se recurse sin ningún motivo a los jueces. Estos podrían ser indicadores por motivo de que no hay esa disposición por parte del Estado a través de una demora injustificada. La última cuestión que analiza el Estatuto para saber si ese Estado tiene o no disposición para enjuiciar e investigar es que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de una manera independiente o imparcial. Y tenemos dos términos en este caso, dos conceptos, independiente e imparcial. Respecto a la independencia, volvemos otra vez a esas directrices de la Fiscalía. Nos dice la Fiscalía que se entiende por independencia, o mejor, sí, por la falta de dependencia, por independencia en este caso, cuando hay una intromisión del Estado en el procedimiento nacional judicial. O también, por ejemplo, cuando existe impunidad o privilegios jurisdiccionales, ¿vale? A tener en cuenta. Eso con respecto, como decíamos, a la independencia. Y con respecto a la imparcialidad, bueno, pues en este caso la Fiscalía lo que suele examinar es si hay conexiones entre los sospechosos y las, por ejemplo, si se han llevado a cabo sanciones, premios, promociones del personal que en ese momento está a cargo de la investigación. La verdad es que las directrices es un documento para estudiar a fondo y os he dejado algunas indicaciones solamente a título ejemplo, pero es un documento mucho más completo que quizá podríamos ver si os interesa en algún momento, ¿de acuerdo? Por tanto, en realidad, cuando hablamos del artículo 17.2, lo que nos estamos dando cuenta es que lo que va a hacer, en este caso, la Corte Penal es determinar si hay o no disposición por parte de un Estado. Y en realidad es que la Fiscalía dice, se trata de una cuestión, la Corte dice, se trata de una cuestión empírica, es decir, ¿existen o no existen investigaciones? De forma que lo que se va a utilizar es el criterio de inactividad. Ese criterio de inactividad no aparece mencionado en el artículo 17, pero sí que ha sido incorporado por la práctica de la Fiscalía. En realidad estamos hablando de una falta de disposición, porque significa también una falta de una actitud positiva por parte del Estado a la hora de querer investigar y de enjuiciar. Y ojo que en algunos casos no habrá ningún tipo de duda, porque el Estado que ni siquiera quiere ocultar esa falta de intención de hacer comparecer a un presunto criminal ante su justicia. Se conocen, bueno, en inglés lo conocemos como los referrals, ¿vale? El criterio de la admisibilidad indiscutible. Básicamente podemos decir que son, o llegan así a la Corte la práctica totalidad de los diferentes casos que ha habido hasta ahora, ¿vale? La práctica totalidad de los diferentes casos, repito. Sin embargo, hay otros casos en los que va a ser inevitable, pues en este caso, establecer un umbral y hacer este test, como digo, del artículo 17.2 para ver si realmente existe o no existe esa disposición estatal. En realidad, bueno, básicamente hay un autor español que se llama Manuel Oller, dice que en realidad es en este caso de evitar procesos maquillaje, se llama así. A mí me parece que es un buen término, es decir, se trata de comprobar si se han realizado con la intención de sustraer a los presuntos implicados pues, de la responsabilidad penal.
eso es lo que consiste este triple test que establece en este caso el 17.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y además, claro, habrá que estar atento también pues, a las legislaciones internas de los Estados, porque como sabemos muchas veces, tenemos leyes del punto final, indultos, inmunidades, incluso amnistías, por lo tanto, bueno, pues, habrá que señalar que, con esto vamos a ir terminando, que para que la Corte Penal Internacional determine la incapacidad del Estado, pues básicamente va a estar excepcionalmente el 17.3, si el Estado realmente se encuentra en un colapso total, sustancial de su Administración Nacional de Justicia, o por otro lado, al hecho de que carezca de ella, que no pueda comparecer o que no dispone de las pruebas. Aquí sí que ha dicho ya directamente la jurisprudencia, o la Corte en su propia jurisprudencia, que la no violación de recientes de derechos, perdón, en este caso procesales del acusado, no es per se suficiente, en este caso, para entender del Estado. ¿De acuerdo? Por tanto, hasta aquí mi intervención. Espero haberme adaptado al tiempo. Muchas gracias por su atención. Bueno, si hay alguna pregunta, pues quedo a su total disposición para cuando disponga, porque desde aquí nos veo bien, así que cuando dispongáis, contesto lo que quieran. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Yo creo que mientras esperamos a la doctora Lili Magno que llegue de Buenos Aires, podríamos ocupar este espacio para hacerle preguntas a Irene. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Irene, a ver cómo hacemos. ¿La acercamos o la acercamos? Que hable más fuerte. Fuerte. Sí. Yo te quería preguntar con respecto al principio, el estatuto habla de naciones, de estados, ¿no? Pero ¿cómo se aplicaría el principio en caso de existencia de un instituto, de un organismo a nivel regional que tenga las mismas o similares funciones que la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, si esa inactividad que se plantea por parte de los estados podría verse configurada si un organismo a nivel regional es competente en un caso que puede llegar a tratar la Corte. Ponme un ejemplo. ¿Estás pensando en un ejemplo real? Sí. Vámonos al ejemplo real, porque se debería venir, pero vamos a ese ejemplo real. Vamos a pasar a la realidad. No, parto de la base de el retiro de muchos estados africanos de la Corte el año pasado, y que muchos plantearon la posibilidad de que sus propios nacionales sean juzgados por la Unión Africana. Por la Corte Africana. La pregunta, estamos en ese caso, la pregunta. Claro, entonces, ¿podría subsistir los dos sistemas? Es decir, por un lado un sistema regional en el que se juzgue los casos similares como la Corte, y a su vez la Corte Penal, es decir, ese principio de complementariedad se podría seguir cumpliendo? ¿Al mismo tiempo, de forma simultánea? Claro, o sea, adaptando lo que establece el Estatuto de Roma a ese caso, porque el Estatuto de Roma habla de estados, no de que el Estado sea competente para juzgar a sus nacionales, y en caso de que no lo juzgue, en caso de inactividad, es como lo juzgaría la Corte, ¿no? Así lo he dicho. Pero ¿qué pasaría pues, si existe este posible organismo? Es decir, la pregunta sería, ¿qué ocurriría si ese sistema de complementariedad es decir, que la jurisdicción primordial no fuera la estatal nacional de ese individuo, sino una organización internacional a la que pertenezca ese Estado? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Pues, bueno, la verdad es que ahí me deja. Vamos a ver, se me ocurre. Ejemplos reales no tenemos. Tú me hablas de la... Es que ejemplos reales no tenemos. Y lo cierto es que el principio de complementariedad va con respecto a jurisdicciones estatales. No lo sé, pero podría ser una buena. Hay estados que no forman parte de la Corte Penal Internacional. Pero lo que pasa es que lo veo muy imposible, en el sentido de que si los estados no dicen parte de una Corte Penal Internacional, ¿por qué van a querer ser parte de un organismo que aún les queda más cercano por originalidad? No lo sé.
La otra cosa que se me ocurre pensar es que el principio al final de complementariedad, como hemos dicho, aparece en un tratado internacional que es acuerdo de los estados, es decir, ellos llegaron a ese acuerdo. Por tanto, quizá podría ser una solución a determinadas situaciones de impunidad frente a determinados estados que en este momento no quieren estar en la Corte Penal Internacional. Y de hecho, quizá en la última intervención que teníamos aquí pensamos, o quizá dejamos abierto que quizá los sistemas regionales de justicia podrían ser una buena solución a las faltas o a las lagunas que presenta la justicia internacional. Por tanto, aunque pudiéramos estudiarlo, pues a lo mejor no sería tan disparatada la idea de establecer un principio así en jurisdicciones regionales establecidas o llevadas a cabo. No lo sé, debo de decirte que te estoy diciendo todo sobre la marcha, pero que bueno, parece en principio que si es una cosa que acuerdan los Estados miembros de esta organización internacional, podría ser exactamente igual de posible y quizás podría ser una solución a las lagunas que tenemos en la justicia internacional. Es decir, tratarla no es de la internacionalidad, sino es de la regionalidad. Pero aquí sí que voy a preguntar yo si hay alguien también que se le ocurre algo, porque como os decía, vengo también no solamente a aportar, sino también a aprender. Por tanto, si alguien tiene también pues, alguna opinión al respecto, sí que me gustaría oírla. Estamos todos con la duda, no sé, justo llegó tarde, tenemos profesores de Derecho Internacional, no quiero, si quisiera formar una intervención. James. Si escucho algo, no sé. Claro. No tenemos, nos dejó también Alundio con la duda y con, sí, que cómo se podría implementar este nuevo sistema de complementariedad con los sistemas regionales. Porque lo cierto es que los sistemas regionales, y por ejemplo yo pienso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tenemos, creo que te cortas, es que aquí me llega el sonido como tarde. Perdóname si te he cortado. No, ¿vale? está bien, está bien. Lo que decía es que en el caso de los tribunales, por ejemplo, regionales, si estoy hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno solamente puede asistir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando ha votado todas las vías en España, en nuestro caso, en cualquier estado, cuando ha votado todas las vías internas y siempre y cuando esas vías le llegaran de verdad estuviera finalmente con el cumplimiento de esa vía a una resolución de ese tribunal. Quiero decir, por ejemplo, en España tú tienes que ir a votar todas las vías internas, pero por ejemplo el Tribunal Europeo ya ha dicho, con respecto al Tribunal Supremo, pues si no hablamos con España, suele tardar en decidir entre 10 y 12, 13 años en ocasiones. Hasta ahora, primero hay que agotar todas las vías internas. No veo la complementariedad, pero bueno, es que todo es pues, investigar, estudiar y yo te animo a alguno que ha hecho la pregunta, pues sí, a comentar a por qué no, si es que al final la justicia internacional penal es un sistema que está por descubrir y en ningún caso pueden ser los sistemas estatales una fórmula, puede ser una base, pero tendrá que tener su desarrollo propio el derecho penal internacional o internacional penal. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien fuerte para que te escuche. Sí, ¿cómo se puede hacer un balance para que la urgencia política que lleva muchas veces para terminar un conflicto y que lleva a que un conflicto entre dos partes se hagan ciertas concesiones, después no también conlleve a consagrar impunidad por crímenes de lesa humanidad que queden impunes? Como por ejemplo puede ser el tema de lo que está pasando ahora con la justicia transicional en Colombia, de acuerdo con la FARC. No te vi bien la última parte de la pregunta. De cómo hacer de que la urgencia política de terminar un conflicto y que tengas que hacer determinadas concesiones no te lleve a que después se consagre la impunidad en algunos crímenes. Y como por ejemplo, ¿cuál es tu opinión respecto del proceso de justicia transicional que se está haciendo en el acuerdo de paz con la FARC? Y que en ciertos momentos se hablaba acerca de la posibilidad de que la Corte pueda intervenir, y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que también hubo con los paramilitares en Colombia en el 2002, cuando se hubo un acuerdo entre el gobierno y los paramilitares, el cual
hasta el propio mismo número de combatientes fue inflado con miembros del narcotráfico, y que finalmente las condenas fueron muy escasas de los crímenes cometidos. ¿Cómo se puede hacer un balance para que esas dos cosas, una cosa, la urgencia política, no termine en impunidad? El otro día leí un artículo que justificaba, por ejemplo, y creo que estábamos en la línea, justificaba el hecho de que los crímenes franquistas en España no se hubieran condenado en caso. ¿Por qué? Porque los costes políticos hubieran sido mayores que los judiciales. Pues yo creo que eso está bien, esa reflexión está bien, apenas ocurre el conflicto, pero yo no la comparto. Quiero decir, a la larga, la política será política y la justicia será justicia. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Yo no concibo que un conflicto en este caso no se resuelva judicialmente, ¿de acuerdo? Porque a la larga no existe un saldo positivo, no existe un saldo positivo políticamente, no lo existe. Primero cierra procesos judiciales y luego intenta solucionar el tema político. Por tanto, no lo comparto. Hay autores que sí, hay autores que te dirán que bueno, el bien jurídico atacado desde el punto de vista del derecho penal internacional lo justifica, porque no es tanto al final, y que los resultados generales que se adaptan, no que se adaptan, sino que se obtienen, están por encima de la justicia individual de cada una de las víctimas. Yo no lo comparto, esa es mi opinión personal. Yo creo que todas las víctimas tienen derecho a justicia, la impunidad no puede existir en pos de ningún arreglo político, ¿vale? Pero evidentemente aquí dependerá siempre de, está mal utilizar la palabra, pero del bando en el que te encuentres. No hay una solución jurídica, creo. De hecho, además siempre lo digo, que el derecho penal internacional no es tan, es decir, empezamos en Nuremberg. Todavía hay determinados conceptos como el de soberanía que tienen que empezar y lo que tenemos que superar realmente en este tipo de casos, y aún nos falta todavía mucho por avanzar. Y bueno, también es cierto que estos conflictos de los que me hablas, la FARC, Colombia, etcétera, también es cierto que no existen tampoco ejemplos de cómo se han solucionado, no existen otros casos, otros precedentes, de forma que lo que se haga también sentará los precedentes y a partir de ahí se podrá estudiar el cómo se hizo, las equivocaciones, ventajas y quizás hacer un estudio que nos pueda llevar un poco a establecer unos parámetros para futuras situaciones. Pero realmente yo creo que las situaciones, repito, me estoy repitiendo, hay que solucionarlas jurídicamente si hablamos de justicia y que no se pueden hacer concesiones políticas, porque las puedes hacer en el momento y pensar que el problema está resuelto, pero me remito a España y 40 años después el problema no está resuelto, no está solucionado. Así que, no sé. ¿Tu opinión? Cuéntame, porque cuando hay una pregunta hay una opinión detrás. Sí, yo creo que con respecto a la opinión del gobierno colombiano, lo que primó fue el interés político de concluir con un conflicto armado, que no había una solución, en detrimento de alguna situación jurídica que capaz no va a ser como va a ser la determinada si fuera la vía estándar o común de cómo deberían ser enjuiciados los miembros y sobre todo los jerarcas responsables de crímenes de lesa humanidad. Es una opinión que me parece pragmática y que me parece que va de acuerdo también lo que hicieron en otros conflictos en Centroamérica, y en las cuales la justicia internacional, la Corte Penal Internacional, muchas veces quedó como en contraposición entre el interés del Estado y el interés de la justicia internacional de juzgar, y Moreno Campo también ha planteado ciertas objeciones de su momento, y de que como una solución de capaz después poder establecer algún tipo de condena. Pero en comparación con lo que pasó con los paramilitares, finalmente no hubo condena, hubo 4 o 5 condenas máximo. Me parece que en cierto sentido un acuerdo político que permita una verificación de quiénes fueron los que se desarmaron y que no haya gente y que haya una reparación hacia las víctimas, me parece un poco mejor antes de que el conflicto siga, en mi opinión. Políticamente y después ver cómo jurídicamente poder establecer algún tipo de penas que sean concretas por los crímenes que cometieron. Porque todavía se discute el tema de si los jerarcas de la FARC van a ir a la cárcel o no van a ir a la cárcel. Bueno, todo eso se está discutiendo, según tengo entendido.
Quizá, bueno, supongo que un buen análisis del conflicto, de la solución del conflicto, se podrá hacer en unos años, cuando de verdad veamos cuáles han sido las consecuencias de estas decisiones. Mucho te hablaba de los crímenes franquistas, la situación que tenemos en España en este momento, que se establecieron determinadas condiciones políticas, incluso tenemos leyes que a día de hoy están ahí, pero realmente las heridas no se han cerrado y fue pues, un parche, una palma, una situación, pero que en ningún caso se pusieron justicia a las víctimas. De hecho, bueno, pues sí que tenemos que agradecer incluso estos días. Ayer, gracias a la Jurisdicción Universal Argentina, se conocía dónde se encontraba pues un cuerpo que finalmente fue sacado de una fosa y ayer su hija de 78 años, 87 años, enterraba a su padre. Quiero decir, estamos hablando de 40 años después, aún se sigue ahora haciendo justicia. Entonces, yo creo que son parte de los acuerdos políticos. Que quizás estamos evitando males mayores. Es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o la dejamos para el final? Irene, ¿te quedas en línea con nosotros? Me voy a quedar, sí, me quedo ¿Sí? por ahí. ¿Te minimizamos la pantalla? ¿O no? Perfecto. ¿Sí? Pero vas a estar escuchando y sabemos que estás Sí, ahí. no, os estoy escuchando. Perfecto, así damos lugar a la profesora. Ahora podemos prender la luz. Buenas tardes. No, bien. No roto la luz para que se vea que no hay necesidad. Bien, ahora dejamos que la profesora Miguel no se Descanso. no me sienta. Descanso. Perdón por la demora, pero hubo un problema en el tránsito de Buenos Aires a La Plata. Cortaron la autopista y estuve atrapada sin salida 1 hora y media en la autopista. Así que bueno, por lo menos llegué. Ya está. Sí, por favor, la profesora es docente de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Buenos Aires y docente de la maestría en Derechos Humanos de nuestra facultad. Y nos va a hablar sobre uno de los temas que tocó la doctora Fernández, que es el Fondo de Asistencia a las Víctimas. Sí, en realidad un poco, o sea, voy a hacer un análisis de la situación de las víctimas en el proceso de la Corte Penal Internacional. La verdad que por primera vez en la historia de la justicia penal internacional, el Estatuto de Roma otorga a las víctimas un papel fundamental en todas las instancias del proceso ante la Corte Penal Internacional. La verdad que este reconocimiento a las víctimas es uno de los más importantes avances de la justicia penal y junto con el derecho a la reparación en el ámbito internacional, reparación a las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos y derechos transformado en, diría yo, 2 principios fundamentales dentro de los últimos años en el ámbito del derecho internacional público, específicamente dentro del derecho penal. No nos olvidemos que tanto la protección de derechos humanos como el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, sigue estando dentro de un marco regulatorio del cual se nutre, en el cual abreva, que es el derecho internacional público. No son compartimentos estancos, es decir, las normas del derecho internacional público son absolutamente válidas en cuanto a su aplicación al derecho internacional penal. Pero además el valor está dado en que no solo se... Ay, ¿me están escuchando? ¿Yo doy la espalda o no? Ella te estamos viendo, Irene, así que te estamos viendo, las vemos a las 12 en la... Ah, perdón que doy la espalda. Perdón. Estoy viendo. Ah, bueno, qué suerte. Qué suerte. ¿Cómo? Perdón. Pero también un compañero mío que en estos momentos está haciendo su tesis sobre reparación a las víctimas de la Corte Penal Internacional.
Ah, pero qué justo. Bueno, bárbaro, bárbaro. Yo, o sea, voy a dar una conferencia más pequeña que una tesis, no esperen una tesis. Les decía que es importante la labor de la Corte Penal Internacional, no solo en cuanto a al reconocimiento de la víctima o las víctimas de la violación, sino a las víctimas directas de la violación, sino que también comprende el concepto de víctimas indirectas, es decir, en aquellas que ven también, ¿no es así?, resquebrajados sus derechos, vulnerados sus derechos como efecto o a consecuencia del daño que se infringe a la víctima directa. Es decir, con un lenguaje simple podríamos decir, el golpe se dirige a una persona, pero afecta a muchas más, no solo a una. Por supuesto que el rol de las víctimas, ¿por qué tiene este valor especial en el Estatuto de Roma y en los procesos, ¿no? En los procesos y en todas las etapas anteriores a los procesos de la Corte Penal Internacional? Porque hasta ese momento, en todos los sistemas penales internacionales, la víctima tenía, por supuesto, cabida, pero en su rol de testigo. Esencialmente en su rol de testigo. Tanto el Tribunal Penal de Nuremberg, el Tribunal Militar de Nuremberg, el Tribunal Militar del Lejano Oriente o Tokio, los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda, ubican a la víctima esencialmente en su carácter de testigo. Y la Corte le da, obviamente, la prerrogativa de participar en todas las instancias del proceso de la Corte. Pero además también, no solo le da la posibilidad de participar, sino también un elemento muy importante como es la reparación. La reparación a los daños sufridos, incluyendo el derecho a la restitución, a la indemnización y el derecho a la rehabilitación. Que a lo mejor a nosotros en el ámbito latinoamericano y a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de algunos procedimientos judiciales en las sociedades nacionales, no nos resulte tan extraño esta terminología o este proceso. Pero quizás en el ámbito internacional ha sido mucho más difícil de instaurar. Por eso quizás en todo el proceso de elaboración del Estatuto de Roma había un diálogo común en todos los estados latinoamericanos que han vivido graves violaciones a los derechos humanos y muchos de ellos han podido indudablemente establecer un proceso de juzgamiento para los responsables de haber realizado las flagrantes violaciones a los derechos humanos. El Estatuto de Roma reconoce a las víctimas el derecho a participar en todos los procesos judiciales, tienen facultad de presentar sus prerrogativas, sus opiniones, observaciones en todas las fases del proceso, siempre, como tal dice el estatuto, no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni sea incompatible con esto. Porque, por cierto, se sigue manteniendo el valor de un juicio justo y de la defensa en juicio, aún para aquellos que cometieron las mayores atrocidades a la luz de los derechos humanos o a la luz del derecho internacional humanitario. Pero además, el estatuto también establece en un artículo específico que va a ser la Corte Penal Internacional y no las víctimas quien tendrá la facultad de determinar en qué fases del juicio las víctimas podrán participar según una consideración conveniente a la luz de lo establecido por la Corte y sobre todo también a la luz de mantener un proceso ordenado dentro de toda la reglamentación que rige o que se desprende de la aplicación de la Corte Penal Internacional. Si bien es cierto, la Corte no puede negar a las víctimas
el derecho de participar sin justificación alguna si las salas están facultadas, las salas que forman parte de la Corte Penal Internacional, están claramente facultadas a determinar en la forma y en la etapa precisa que esas víctimas pueden participar. Vean ustedes, en realidad, justamente, no es en el Estatuto de la Corte. El Estatuto de la Corte habla de víctimas. Víctimas en particular, víctimas en general. Va a ser las reglas de procedimiento y prueba, que es otro de los marcos regulatorios en los cuales se basa la Corte Penal Internacional, la que determine cuál es la definición de víctima. O sea, todas aquellas personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de competencia de la Corte. Obviamente, ustedes recuerdan muy bien los crímenes de competencia de la Corte, el crimen de genocidio, el de esa humanidad, el crimen de guerra o los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pero además también agrega que por víctima se ha de entender a todas las organizaciones e instituciones que hayan sufrido daños directos. Algunos de sus bienes y que estuvieran dedicados a fines religiosos, a fines culturales, que fueran considerados fines o que tuvieran fines humanitarios o que fueran considerados bienes culturales. En uno de los primeros casos, o el primer caso en realidad, que la Corte desarrolla su proceso conforme a todas estas normas, que es el caso de Tomás Lubangadilo, resolvió específicamente 3 cuestiones respecto de las víctimas. La primera de ellas es si el derecho a la participación de la víctima o de las víctimas en los procedimientos de la Corte incluye la etapa de investigación. ¿Sí? Es un aspecto muy importante que analiza la Corte en este caso. En el caso de permitirse la participación de las víctimas en la etapa de investigación, ¿cuál debería ser esta forma de participación? Y en el caso especial de Lubangadilo, que eran 6 las víctimas solicitantes este derecho, que solicitaba este derecho, si cumplían con los requisitos para ser acreditados como víctimas por tal como lo establece la Corte o por los procedimientos antes de la Corte. O sea que desde el primer fallo de la Corte comienza a determinar cuál es la acción de las víctimas y desde qué momento puede desarrollarse, hasta qué momento y bajo qué formas. Situación esta que en realidad hasta la Corte Penal Internacional no se había concebido con esta amplitud en ningún estatuto de los tribunales penales. Pero además también las víctimas pueden obviamente enviar información al fiscal para promover el inicio de una investigación motu propio del fiscal, pero incluso las víctimas pueden presentar observaciones ante la sala de cuestiones preliminares. Recuerdan ustedes, ¿no es así? La sala de cuestiones preliminares, en definitiva, es la que determina si un asunto es admisible o no ante la Corte, frente a una situación en la cual se va a determinar si están dadas todas las condiciones desde el punto de vista del ámbito temporal y del ámbito personal para que esa situación pueda transformarse en un asunto y ese asunto luego devenir en un caso en todo el procedimiento de la Corte Penal Internacional. Entonces les decía, las víctimas pueden presentar las observaciones ante la sala de cuestiones preliminares cuando, por ejemplo, el fiscal
al pedir autorización para realizar una investigación, o, por ejemplo, cuando el propio fiscal determine que las investigaciones realizadas no conducen a determinar las condiciones necesarias para que la situación pueda pasar a ser un asunto, o cuando incluso la propia Sala de Cuestiones Preliminares impugnara la investigación del fiscal. Con lo cual vemos que la posición de las víctimas es una posición muy amplia, sumamente importante en este momento y a partir del primer caso. Incluso el fiscal, cuando una situación de crisis es remitida, ya sea por el Consejo de Seguridad o por un Estado, el fiscal tiene la obligación de notificar a las víctimas respecto de esa situación, o incluso tiene la obligación, la Sala de Cuestiones Preliminares, de notificar a las víctimas cuando decide fijar la audiencia para confirmar los cargos del acusado conforme lo establece el estatuto. Entonces, quizás frente a todas estas situaciones que estamos planteando hasta ahora, podemos decir que existen quizás diferentes, o se plantea diferentes grupos de víctimas dentro de todo el desarrollo de la actividad de la Corte Penal Internacional. Puede ser que en la etapa de investigación exista un primer grupo de víctimas, luego las víctimas de la situación, que a veces se las conoce con el término las víctimas de la situación, una segunda etapa de las víctimas que se reduciría a aquellas que alegan ser víctimas directas de las graves violaciones que se le imputa a un responsable por los crímenes, y finalmente un tercer grupo de víctimas que son las víctimas específicas del condenado, del imputado. Es decir, ya una vez llevado a cabo el juicio. La realidad es que esta es una quizás diferenciación al efecto de determinar que en algunos casos aquellos que se consideraban víctimas en determinada situación, si la situación no cumple las condiciones, obviamente ya no van a tener para la Corte Penal Internacional ese carácter de víctima. No quiere decir que si la Sala de Cuestiones Preliminares considera que no es admisible el caso porque está siendo juzgado o ha sido juzgado en el ámbito nacional del imputado de las violaciones, las víctimas no tengan ese carácter, obviamente, dentro de ese proceso. Pero estamos haciendo referencia a las víctimas dentro del proceso de la Corte Penal Internacional. Íntimamente ligado al derecho de participación, se encuentra ligado el derecho a una representación legal. Y este derecho debe ser ejercido en cualquier momento procesal por los representantes legales de las víctimas. Es un derecho en realidad accesorio al derecho a la participación, y la víctima puede elegir libremente su representante legal. En algunos casos, cuando el número de víctimas es bastante elevado, el caso Bemba Gombo, hubo 5.000 víctimas que se presentaron en el caso, 5.000. Lo que hace esencialmente la Corte es permitir la figura de la representación común para las víctimas, para esencialmente establecer un orden procesal. Por otro lado, y muy importante, la Secretaría es la que ha tenido a su cargo
la misión de establecer la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, para promover el acceso de estas a las Cortes y apoyar a sus representantes legales. Incluso hay un manual para los representantes legales sumamente interesante, elaborado por la Corte Penal Internacional a la luz de la acción de la Secretaría, en la cual es como una especie de ayuda a los efectos tanto para la víctima como para sus representantes legales en cuanto a todos los caminos a seguir. Un procedimiento judicial es engorroso, eso es real, sobre todo en estas situaciones, muchas de ellas consecuencias de conflictos armados, sobre todo conflictos armados no internacionales. Pero esto no quiere decir que el procedimiento deba convertirse en algo imposible para las víctimas. Es por ello que la Corte ha establecido todos estos mecanismos para poder allanar el camino de la víctima y que sea menos doloroso de lo que obviamente es ya ser víctima de una grave violación de derechos humanos o de violaciones del derecho internacional humanitario. A su vez, otro derecho ligado a la participación y a la representación legal muy importante es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales ante la Corte, las víctimas tienen derecho, ya sea directamente o a través de sus representantes legales, a ser notificadas e informadas del avance del procedimiento, de las decisiones de las salas correspondientes, de las audiencias, de la imposición de recursos o la interposición de recursos y de cualquier otra diligencia que sea vital e importante para el derecho de las víctimas. Además, sobre el ejercicio del derecho a la participación, también es importante mencionar que a los jueces se les ha dado la facultad de rechazar una solicitud de participación. Las víctimas presentan, es decir, una solicitud de participación, si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte de acuerdo a los requisitos exigidas por esta. A su vez, si bien puede darse esta facultad específica de alguna sala, no quiere decir que la víctima en una instancia ulterior no pueda volver a presentarse, no tenga el derecho de presentarse e incluso el derecho de retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así lo considera conveniente. Hablamos de, o mencionamos, el derecho de participación de las víctimas, íntimamente ligado o como accesorios el derecho de representación, el derecho de notificación. Y la Corte también ha desarrollado todo un régimen sobre el derecho de protección a las víctimas, que también se ha desarrollado el derecho de protección para los testigos. Pero esencialmente nosotros nos enfrascamos en lo que es el derecho de la víctima. También está regulado en el Estatuto de Roma, ¿no es así? Y en las reglas de procedimiento. El objetivo es esencialmente garantizar que la seguridad, el bienestar físico, el bienestar psicológico, la dignidad, la vida privada de las víctimas. Un concepto muy interesante que se plantea en el Estatuto de Roma y en el reglamento, que es el interés personal o los intereses personales de las víctimas. Esencialmente se circunscriben ¿a qué? ¿O a cuáles situaciones?
a conocer los hechos, fundamentalmente, a que se establezca la responsabilidad general y a que se determine quién es el responsable y a quiénes se le imputan esos hechos violatorios de los derechos a las víctimas. Esa es la base del derecho a la verdad, que cualquier víctima tiene en cualquier circunstancia, ya sea en una etapa de investigación o en el proceso mismo. Y este derecho de protección abarcaría distintos aspectos. Medidas generales de prevención que pueden ser adoptadas, o que deben ser adoptadas, mejor dicho, por todos los órganos de la Corte, para reducir los riesgos de lo que implica lo que la Corte dice muy bien, o lo utiliza muy bien con estos términos, el acercamiento a la Corte. Acercamiento como una necesidad de aproximación para plantear situaciones en que la víctima, en muchos casos, necesita una comprensión y necesita que se la escuche. Por eso es el término acercamiento a la Corte. No solo participación, ejercicio de derechos, presentación en distintas instancias. Yo creo que es ese término que no es jurídico, porque acercamiento es el término menos jurídico que puede utilizar la Corte, es justamente el término que fundamenta el valor de la víctima dentro de la Corte Penal Internacional. Muy difícil para una víctima acercarse, declarar lo que le ha sucedido, tener que incluso como testigo poder reconocer lo que le ha sucedido y en muchas cosas frente a quien fue el perpetrador de esa violación. Con lo cual me parece que es un término claramente amigable para las víctimas, para que no sea estrictamente jurídico. Entonces decíamos, medidas de prevención esencialmente, adoptadas por todos los órganos de la Corte. Por ejemplo, las acciones locales que se pueden adoptar mientras se desarrolla una investigación. Mientras se está desarrollando la investigación, la víctima o las víctimas en muchos casos es quien aporta toda la información, es quien puede dar fe de los hechos sucedidos. Con lo cual es muy importante no solo la protección en el momento de la investigación, sino la confidencialidad por parte de aquellos que receptan justamente durante el periodo de investigación las posturas de la víctima. Incluso en otras etapas, la Corte puede determinar, por ejemplo, en protección de la víctima, que también se hace en el caso de testigos, el uso de seudónimos o, por ejemplo, la distorsión de la imagen o de la voz cuando la declaración es a distancia o por videoconferencia, incluso retirar del expediente cierta información que puede acceder la defensa, no como un detrimento hacia el derecho, sino para asegurar que esa víctima no pueda ser atacada o no se ejerza una represalia contra esa víctima por aquellos que forman parte del grupo cercano del imputado y al cual la víctima está justamente manifestando todas las situaciones de violación en las cuales se ha establecido. Estas son como protección general que se impone a la víctima o a las víctimas. Y después hay una medida más directa o concreta que también tiene, creo yo, un valor importantísimo, más que de lo jurídico desde el punto de vista psicológico, que es la figura de la compañía de la víctima, que establece la Corte. La Corte establece una persona que puede acompañar a la víctima.
¿Para qué? Para acompañarla si se acerca, ¿no es así?, hasta la corte, o para acompañarla si se quiere acercar al fiscal en el momento que el fiscal está realizando la investigación, y de manera de otorgarle, ¿qué? Esencialmente confianza. O sea, esas protecciones generales que tienen que tener todas las víctimas, luego, en algunas víctimas particulares, se identifican como un acompañamiento mucho más cercano, a los efectos de poder ejercer sus derechos, de poder testificar libremente ante una situación obviamente grave y seria que ha vulnerado su dignidad humana. Por supuesto que la unidad de víctimas y testigos, que se conoce con las siglas BWU en inglés, la función principal es velar por la seguridad de las víctimas y los testigos para evitar cualquier riesgo que pueda sufrir una víctima en su contacto con la corte. Y es también la que establece las medidas de protección, tanto general como particular. Y la otra sección también muy importante que se crea en el reglamento de la Corte es la sección de la participación y reparación de las víctimas, o sea, BPRS también en el nombre en inglés. La participación y reparación de las víctimas tiene claramente dos aspectos. Facilitar el ejercicio del derecho a la participación a las víctimas y solicitar la reparación. Esta sección está especialmente encargada de recibir todas las solicitudes y de informar y elevar todas esas solicitudes a la sala correspondiente donde se está desarrollando el mismo proceso. Y así también puede presentar esta sección observaciones a la sala que le puedan ser requeridas para claramente facilitar la decisión de la Corte. O sea que la labor tienen una labor muy importante, tanto la unidad de víctimas y testigos como la sección para la participación y reparación de las víctimas. Por supuesto que la reparación es una cuestión vital, de vital importancia para las víctimas. No es la única, pero sí es un elemento de vital importancia para las víctimas, sobre todo cuando esas víctimas han perdido no solo su contexto familiar, sino también su contexto social. Sobre todo en África, la mayoría de procesos, no es decir, que se han desarrollado, hacen referencia a conflictos armados en África, a violaciones de los derechos humanos en África, donde también hay toda una idiosincrasia muy importante de pertenencia de la población a determinados grupos, muy importante del valor de la familia para esos grupos. Y en muchos casos, muchas víctimas quedan absolutamente solas, sin ningún ámbito familiar, en muchos casos niños, que puedan seguir conteniéndolo y que sean como un referente especial para poder seguir desarrollando. Con lo cual, la reparación ayuda en muchos casos a poder volver a establecer ese entramado y ese tejido social destruido claramente en estas situaciones. En realidad, el derecho de reparación es independiente del derecho de participación. La víctima no participar, pero está facultada a solicitar la reparación. Es decir, un derecho no presupone necesariamente el cumplimiento o el ejercicio de otro derecho anterior.
Porque hay muchas víctimas que no pueden participar en el procedimiento, no están interesadas o no tomaron conocimiento de todo el procedimiento, pero sí, obviamente, pueden ejercer el derecho de reparación del daño. Las víctimas que requieren una reparación, obviamente, tienen que seguir un formato, por eso hay un representante legal, por eso hay un asesoramiento legal, tienen que seguir un formato especial, un formato estándar a los efectos de requerir o de solicitar la reparación. Esencialmente, este formato está reglado o ha sido establecido por la Secretaría de la Corte. Las víctimas obviamente deben presentar un informe del daño que se le ha causado y el tipo de reparación solicitada. No es una cuestión amplia o general, se requiere una reparación. Se determina qué tipo de reparación. Y de ser posible, aunque no indispensable, los datos del presunto responsable y testigos en el caso de conocerlos o cualquier otro aspecto que pueda servir. La Corte, para fundamentar sus decisiones, tomó, me parece, una postura muy interesante, sobre todo para no crear un sistema endogámico que solo la Corte o solamente lo establecido por la Corte, y es así que tomó estándares internacionales que ya existen en el derecho internacional y tomó, por ejemplo, un estándar muy importante que son una serie de principios adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1985, que son los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, violaciones graves al derecho internacional humanitario. Es en el año 1985, como consecuencia de todas las situaciones que se iban planteando en el ámbito internacional, no solo a la luz de violaciones del derecho humanitario, sino flagrantes violaciones de los derechos humanos, que muchas veces se dan en el ámbito interno de los estados y a veces es mucho más difícil que determinar las violaciones a la luz del derecho internacional humanitario, pero no menos graves, ¿no es así? Y que no afectan o que afectan especialmente a un gran número de personas. Entonces, ¿qué puede hacer la Corte? Y la Corte puede determinar que la persona condenada repare el daño en sus bienes y o utilizar el fondo fiduciario en favor de las víctimas. Creo que la doctora les ha hablado del fondo fiduciario, ¿no es así? Yo, la verdad, voy a hacer algunas referencias del fondo fiduciario, pero me interesaría a mí, y no sé si ella lo habló también, hablarles sobre el mandato de asistencia. La relación entre el mandato de asistencia y el mandato de reparación del fondo fiduciario, que es muy interesante porque en muchos casos desarrolla este mandato de asistencia una labor que permite que las víctimas no pasen años esperando una reparación o una protección que quizás se va a poder cristalizar a través de una sentencia, siempre y cuando en una reparación de sentencia se haya dictado, ¿no es así?, por la sala respectiva una reparación, y además que obviamente se haga efectiva la reparación. Creo que este mandato de asistencia tiene un valor altísimo dentro de todo lo que es el sistema
del Fondo Fiduciario de Protección a las Víctimas. Bueno, ustedes saben que en realidad este Fondo Fiduciario ha sido creado por la Asamblea de Estados Partes dentro de la Corte Penal Internacional y cómo se, diríamos, nutre este fondo fiduciario para poder establecer luego las reparaciones respectivas. Bueno, obviamente la primera forma son las confiscaciones que pueden realizar, porque por lo general, no todos, pero una gran mayoría de aquellos que son imputados y condenados en la Corte Penal Internacional son personas que tienen una riqueza considerable. Algunos presidentes y vicepresidentes, ¿no es así? Con lo cual es importante la confiscación de bienes de aquellos que han perpetrado este tipo de derechos. Y con las contribuciones voluntarias de los estados, que también existen, y que son válidas, y que son importantes, a los efectos de establecer, y en cierto modo como a veces es difícil demostrar empatía o demostrar un sentido de apoyo que no supere solo las palabras para los estados. Con lo cual, sobre todo cuando hay un gran número de víctimas a la luz de violaciones de derechos humanos o de conflictos armados. Por lo tanto, esta contribución, aunque sea pecuniaria, es muy importante, porque esta contribución pecuniaria puede dar de comer a numerosas víctimas, puede rehabilitar a numerosas víctimas. Las declaraciones son muy importantes como valor ético, pero también se requiere en la práctica los elementos que permitan reincorporar a esa cantidad de población víctima de graves violaciones a una vida normal. A una vida normal. Entonces, este mandato de asistencia, en muchos casos, en la mayoría de casos, se aplica antes de que exista una sentencia de reparación. Antes de que exista una decisión de reparación por parte de la Corte. Y generalmente, ¿en qué consiste? Consiste en otorgar servicios de readaptación física, material de apoyo, rehabilitación psicológica a las víctimas y a los familiares. Por supuesto que la mayor diferencia que se establece entre el Fondo Fiduciario de Reparación y el mandato de asistencia es que la ayuda del mandato de asistencia, yo diría que es más rápida y oportuna para las víctimas. Es más rápida y oportuna para las víctimas. Los niños o las personas que han sufrido amputaciones por haber pisado minas, residuos de guerra o restos de guerra, ¿no es así? O porque han sido atacados, violando el principio, obviamente, de imposibilidad de considerar a la población civil como un objetivo directo, un objeto directo del ataque, difícilmente puedan esperar años hasta lograr la reparación. Entonces, este mandato de asistencia ayuda considerablemente a avanzar en el apoyo, avanzar en la protección. Y además ayuda a, diríamos, a poder apoyar a víctimas en un campo mucho más amplio. Porque la víctima que por ahí pide la reparación es la víctima o que sí pudo haber intervenido en situaciones anteriores en el o que la solicita al momento de dictada la condena, la sentencia, y pide una reparación. Pero quizás hay muchas víctimas que no participan
no hay forma de repararlas. No hay forma de que se llegue a la ayuda. No es 100% la ayuda. O muchas víctimas que todavía no hay una sentencia de la Corte. Entonces es mucho más amplia que solo el fondo de reparación que se puede establecer a través de una sentencia y de ahí esencialmente su valor. Diríamos que incluso este mandato de asistencia va más allá de las acusaciones. No están vinculadas a las acusaciones. Lo cual creo que desde ese punto de vista es más efectivo que la reparación a través del fondo. Ambas son muy valiosas, ¿no es así? Como un paso previo, diríamos, a la reparación. Pero además, el mandato de asistencia trabaja en muchos casos en el mismo ámbito de la sociedad que ha sido degradada. Con participación de organizaciones no gubernamentales, organismos humanitarios de carácter internacional. Más amplia la reparación. Por ejemplo, actualmente se está en marcha un plan estratégico 2014-2017, esencialmente que se desarrolla en el norte de Uganda respecto de las víctimas del Ejército de Resistencia del Señor. Hay varios casos de Uganda planteados en la Corte y está dirigido esencialmente a la rehabilitación física a causa de minas, a la rehabilitación de aquellas personas que han sido quemadas gravemente por los ataques perpetrados, que sufren cualquier tipo de mutilación, que muchas de ellas necesitan cirugía plástica no solo para tener un reencuentro consigo mismo afectivo, sino para realmente recuperarse. Y eso no puede esperar mucho tiempo. Con lo cual, este programa, este proyecto especial, está siendo, obvio, bajo la supervisión del fondo, ¿no es así?, pero está siendo aplicado en estos ámbitos y también va dirigido, sobre todo, ¿no es así?, en la República Democrática del Congo, a las víctimas, y en Uganda también, a las víctimas de violación. Un aspecto muy interesante de la Corte es que justamente en el caso Bemba Gombo, al ser imputado como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, la violación, no solo se hace referencia a la violación de mujeres y niñas, sino también a la violación de niños y hombres. O sea, un concepto bastante más amplio de lo que se tiene como violación de género dentro del ámbito penal internacional. Entonces, a las víctimas de violación, a las niñas secuestradas por fuerzas armadas, que dan a luz en cautividad, por ejemplo. En el caso Ongwen, que es uno de los miembros del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, se lo ha condenado por embarazo forzado y por matrimonio forzado, como un crimen de lesa humanidad. Dentro de, bueno, justamente todas estas situaciones que no pueden en forma inmediata ser reparadas, este sistema exactamente va dirigido, o esta otra actividad, no sistema,
va dirigido a través del método o el mandato de asistencia. En el caso, por ejemplo, para que, bueno, veamos las cifras, a veces son intensas, pero muchas veces nos indican un claro panorama de lo que son las situaciones. En este momento hay 28 proyectos que se están llevando a cabo en Uganda, República Democrática del Congo, y se hace cargo que incluye a más de 5.000 víctimas de violación sexual. El caso de Owen todavía no está condenado, por ejemplo, en Uganda, entre las que se encuentran también 200 niñas secuestradas y reclutadas o sometidas sexualmente por grupos armados, y 780 mujeres y niñas de campañas colectivas de violaciones y desplazamientos. Es difícil esperar mucho tiempo para lograr una ayuda, una asistencia o una reparación. Bueno, creo que el mandato cumple una función, pero valiosísima en ese sentido. Pero además va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque trata en estas sociedades que se han visto pero realmente afectadas a punto extremo por estas situaciones, tratar de apoyar y de crear conciencia en la sociedad de la promoción de los derechos humanos, de las mujeres, sobre todo de las mujeres, aumentar la participación de las mujeres incorporando perspectivas de género. Piensen ustedes que en estos ámbitos es casi nula la perspectiva de género, absolutamente nula, con lo cual es muy importante realizar una labor de formación para esas mujeres. Promover esencialmente la aceptación y la inclusión social. Muchas personas que han sufrido degradaciones durante los conflictos armados son fuertemente rechazadas, tanto una mujer violada como un hombre violado, fuertemente rechazados en estas sociedades. Y es necesario lograr la vuelta a una vida normal, a una integración. Otro aspecto sobre el cual está trabajando mucho y es muy importante este mandato de asistencia es sobre la concientización de la protección del medio ambiente. En estos conflictos armados no solo ha habido víctimas físicas, víctimas considerados bienes culturales, sino ha habido también una víctima muy especial, que es el medio ambiente. Y la degradación y la destrucción del medio ambiente no solo provoca un efecto post-conflicto inmediato, sino que es duradero en el tiempo. Y es lo que hace que gran parte de esas sociedades se les dificulte volver a un sistema de integración, de explotación de recursos naturales, no es así, de desarrollo de la... Ya termino. No, estaba así, creí que me decía terminar. Bueno, es decir, lograr esencialmente un nivel de inclusión tanto particular como colectivo. Acá no es solo un aspecto individual, sino un aspecto colectivo y sobre todo en lo relativo a la incorporación, por ejemplo, de niños. Algunos de los imputados en la Corte Penal Internacional fueron niños soldados que desarrollaron, ¿no es así?, esa acción degradante, violatoria de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Fueron niños soldados. O sea que la importancia de restablecer, aunque hay situaciones que son muy difíciles de superar.
como les decía, no solo sirve este sistema, este mecanismo de asistencia y, por supuesto, los mecanismos de reparación para asegurar un tipo de justicia de reivindicación. Para la víctima es muy importante la reivindicación también, ¿no es así? Sino que también apunta a ¿qué? A lograr la posibilidad de superar condiciones estructurales de violencia, de desigualdad, de exclusión, que no es un camino fácil, obviamente, y que lleva mucho tiempo, pero que es uno de los objetivos de la Corte Penal Internacional paralelamente al juzgamiento, a la condena y a la reparación de los imputados. Yo creo, y acá para terminar, para no abusar de su buena voluntad, el valor puesto en relevancia por la Corte Penal Internacional ha sido, por un lado, restituir la palabra a las víctimas. Restituir la palabra a las víctimas. A aquellos que han sufrido daños, en algunos casos irreparables, y son absolutamente marginados de su comunidad, pueden ser escuchados y asistidos. Ese es un valor, el valor de la palabra de la víctima es importante, porque además la víctima, además de sufrir la degradación, se siente en una situación de disminución de capacidad en poder decir, en poder rechazar, en poder ser violento con la palabra contra aquel que lo degradó. Entonces es muy importante volver a darle la palabra a la víctima. Es fundamental volver a dar la palabra a la víctima. Y por otro lado, obviamente, volver, indudablemente, a restablecer el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Que eso es un valor en cualquier tipo de sociedad. En las sociedades nacionales como en la sociedad de carácter internacional. Bueno, les agradezco mucho y disculpas por la demora y bueno, gracias. Bien. Sí, tiene, escuchando. Gracias por estar. Yo me doy vuelta. Ella se ve directamente, sin ningún problema. Si alguien tiene una pregunta para hacer, o Irene quiere intervenir también para hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntar, para informar un poco más sobre la medida de asistencia. En la reparación, la verosimilitud del hecho tiene que ver con la posterior reparación. ¿Cómo se trabaja con la medida de asistencia para la inmediatez de la resolución de la población? Sí, afectada directamente. Bueno, es todo un trabajo, justamente, este proyecto que yo les dije de 2014, pero que viene trabajando desde antes, ¿no es así? Que se ha propuesto estas pautas para 2014-2017, está dirigido por psicólogos, o sea, forman parte psicólogos, médicos, otros profesionales de la salud, incluso maestros que van a enseñarles a los niños o que les permiten que los niños vuelvan a tomar contacto con lo que es la educación, con lo que es aprender. Eso se hace a través, obviamente, y en aquellas situaciones en las cuales, porque hasta ahora hemos tenido 4 condenados en la Corte Penal Internacional y hay varios procesos. Todos estos procesos, algunos que todavía no se han podido, unos que se están desarrollando y otros que están en la previa etapa, ¿por qué? Porque no se ha podido siquiera detener, ¿no es así?, al imputado. Ustedes saben que el sistema de la Corte en ese aspecto es especialmente sujeta especialmente al common law, es decir, la necesidad de la presencia del imputado para que pueda declararse inocente o culpable. En muchos de estos casos, ¿no es así?,
ni siquiera se ha comenzado el juicio. Están todas las causas, están dadas todas las condiciones de competencia y jurisdicción de la Corte Penal, pero no se ha podido porque el imputado no ha sido detenido. En esos casos, este trabajo de asistencia, que ya tiene a través de la investigación del fiscal recibido o ha recibido una información sobre la situación de las víctimas, actúa o va tratando de actuar en cada uno de ellos. Son muchos los casos, todavía no ha logrado establecer o intervenir este mandato de asistencia en la totalidad de casos. Son 24 casos que están en algunos ya terminados, otros ya con sentencia, otros en proceso. O sea, es todo un trabajo conjunto. No es que hay compartimentos estancos. Toda la labor realizada por investigación del fiscal, incluso las víctimas que participaron, e incluso también la labor, porque trabaja muy estrechamente, con instituciones de las sociedades nacionales de cada uno de estos estados. Hasta ahora la mayor labor la realizó en República Democrática del Congo y en Uganda. Irene, no te escuchamos. No funciona. ¿Qué No. Ahí está. Es que mi compañero, si quería hacer alguna pregunta. Porque además nos está resultando muy interesante la ponencia de la profesora Marta Rosa. Entonces, si quería hacer alguna pregunta. ¿Sí? Sí. No sé, ¿qué le digo yo? Adelante, va a estar el compañero, está girando la cámara. Carlos es un investigador y profesor en mi universidad, ¿vale? Y Carlos. A mí me ven, no me tengo que dar vuelta, ¿no? No es necesario, ahí a la cámara. Acá, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Yo, bueno, una de mis teorías, por así, la tesis es que la Corte Penal Internacional no está preparada actualmente para impartir una verdadera justicia restaurativa. Una justicia alternativa. Restaurativa. Restaurativa. Bueno. ¿Esa es la pregunta? Es la tesis que él está elaborando. No, o sea, yo no voy a introducirme justamente en un ámbito donde tú estás desarrollando toda una tesis porque sería una osadía de mi parte. Sí creo que evidentemente la Corte Penal Internacional todavía tiene un largo camino para establecer. Pero si nosotros comparamos, por lo menos nosotros digo la Argentina, ¿no es así? Que ha tenido lamentablemente experiencias en este tipo de situaciones, de violaciones de derechos humanos, de juicios y de posibilidad de reparación. Es un proceso extenso, es un proceso largo, creo yo. Yo creo que quizás, a medida que pasa el tiempo, la Corte, a través de sus salas, a través de la Secretaría, va a tener que ir adoptando a diversas circunstancias y dando una mayor velocidad. No sé quizás cuál es el fundamento que tú utilizas para decir que no tiene capacidad reparativa. No, restaurativa, reparativa sí tiene. Restaurativa, a ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la justicia restaurativa se requiere que es una reconciliación entre el victimario y la víctima, para fomentar después con la comunidad afectada la reconciliación. No, a ver, yo tengo una posición muy especial al respecto. Entre la víctima y el victimario no necesariamente tiene que haber perdón. No es necesario que haya perdón. Una víctima no puede perdonar, puede perfectamente no perdonar al victimario y otra víctima puede perfectamente perdonar al victimario. Pero la realidad es que una sociedad necesita un marco necesario para poder avanzar. Ese marco necesario para poder avanzar está dado a través del conocimiento de los hechos, de la verdad, de los procesos que a veces no todos aquellos que cometieron graves crímenes o delitos son sometidos a un proceso y de una reparación. Eso es en el contexto social.
O sea, la reparación, la reconciliación, como en muchos casos se llama, tiene un tinte de carácter social. El perdón entre víctima y victimario es absolutamente personal y no todos pueden manifestarse de la misma manera. Y es lógico que así sea. Hay víctimas que no pueden perdonar a su victimario, pero en el orden social esa víctima no va a hacer con ese victimario lo que el victimario hizo con ella, sino que recurre a un ámbito para que ese victimario tenga un juicio, una condena, una sentencia y una reprobación social. Sí, no, bueno, yo pienso distinto. Bueno, bienvenido sea, pero bienvenido sea. No, lógico, por supuesto, por supuesto. Pero bueno. Y una última cuestión. ¿No considera que la Corte Penal Internacional podría ser o llegar a ser un mecanismo influyente en una justicia transicional, como una Comisión de la Verdad y Reparación? Paralelamente. ¿Influyente de qué manera? ¿Para evitar la verdad y la reparación o para ahondarla? ¿Perdón? ¿Para evitar la verdad o para ahondarla? Pues yo creo que para ahondarla, porque la verdad oficial en muchos casos está muy diluida. Sí, puede, perfectamente. ¿Por qué no? Miren, yo creo que son muchos los caminos que se pueden. De hecho, las sociedades recorrieron muchos caminos respecto de cómo superar su pasado, de cómo saldar su pasado. Hay sociedades que lograron, ¿no es así?, a través de la condena, la justicia, superar medianamente el pasado. La Argentina es un ejemplo de eso. La Argentina ha medianamente superado su pasado. Todavía no lo ha superado totalmente, a pesar de haber habido varios juicios, varias condenas y que hay un consenso generalizado en la sociedad que estas situaciones no se pueden volver a repetir y que además estas situaciones deben ser objeto de un justo juicio y una condena. Por lo cual es a veces difícil establecer un parámetro general. Yo creo que el valor de la Corte Penal Internacional es haber dicho, bueno, frente a situaciones en las cuales los estados no reaccionan, no condenan, no juzgan, hay algo que por lo menos puede crear una situación en que un cierto número de víctimas pueda recurrir a los efectos de sentirse que se las escucha. Por supuesto, con todas las limitaciones que tiene la Corte en cuanto a su ámbito de aplicación material, o a su jurisdicción, o a su competencia. Eso es absolutamente real. Pero yo creo que hay muchas formas, a veces, de lograr una reconciliación, entre paréntesis, si ustedes quieren, que pura y exclusivamente un proceso de carácter penal. En algunas sociedades no se hizo proceso de carácter penal y ha logrado superar el pasado. No en todas. Muchísimas gracias. No, ustedes, por favor. Bien, ¿alguien más? ¿Sí ven una pregunta? Sí, estaba pensando que en esa conversación en particular, en los instrumentos, en los dispositivos, atados a los tiempos que llevan estos procesos, porque, digamos, a partir de que ocurre la violación, la tragedia, hasta que la Corte decide que debe intervenir porque el Estado no intervino, porque no está. Sí, claro. Digamos, un chico puede dejar de ser un chico atormentado para ser un adulto atormentado, Sí. o un joven atormentado, o sea, pasó una vida ahí entre No cabe, por eso es importante. Por eso importante es la asistencia y el acompañamiento. Estaba pensando no tanto en la reparación, sino en el acompañamiento. Claro, por eso yo le encuentro valor a ese aspecto de la Corte Penal Internacional que no lo han tenido otros
tribunales penales internacionales. Sí, la pregunta es bastante práctica, digamos. Digamos, hay un tiempo que pasa entre la tragedia y el comienzo de la asistencia, digamos. Sí. El comienzo de la asistencia, no la reparación. No. ¿Han pensado algún dispositivo, están aprovechando algún dispositivo más bien táctico de intervención para parar la pelota? Digamos, bueno, a partir de ahora se paga el sufrimiento de esta gente y empiezan a por lo menos ver que más adelante pueden tener justicia, pero mientras tanto estamos deteniendo el sufrimiento en este punto. En otros momentos es un casco blanco, pero digo, bueno, mire, el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolla una labor ímproba en todos estos estados, ímproba, realmente arriesgando la vida de sus propios representantes. Muchas ONG, Médicos Sin Frontera, Oxfam, que es una ONG respecto del hambre, hay toda una red de organizaciones no gubernamentales que desarrollan. Obviamente que tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como todas estas organizaciones no gubernamentales pueden ingresar al territorio con autorización del Estado. Pero la realidad, o sea, no se pueden imponer al Estado. Pero la realidad es que después de una situación devastadora, y aún durante el conflicto, los estados o los grupos que se oponen entre sí permiten la intervención y la acción de estas sociedades. Si no fuera, en muchos casos, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el número de víctimas, que ya es mucho, sería muchísimo mayor. Pero si la Corte tiene algún dispositivo asociado. No, la Corte lo que tiene es este sistema de asistencia, este mecanismo de asistencia. Activado el caso, digamos. Sí, claro, es decir, cuando hay ya, por ejemplo, una investigación, porque desde el momento en que se realiza la investigación, el Estado, la Corte, o las víctimas, mejor dicho, tienen una presencia o un acercamiento a la Corte. Sí. Bueno, hay situaciones que se están estudiando, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no es así? El caso de Siria, y bueno, y ahí se interviene desde el punto de vista de otro tipo de protecciones, ¿no? De la Corte. Pensemos también que la Corte es un instituto específico, ¿no es así? No tiene una potestad, una capacidad de intervención en diversas situaciones a la luz de protección de las víctimas, porque además, bueno, tiene que ser una víctima según lo establecido por la propia Corte. Claro, sí, entendí perfectamente. Claro. Las limitaciones. Me preguntaste que algún tipo de policía judicial, como si era una cosa así, que interviene con la partida, ahora muchachos, se acabó. No. Entramos ahí. No, eso ni el Consejo de Seguridad no es. Y si lo hace, a veces lo hace mal. Así que. Bien, bueno, entonces creo que ya podemos dar por finalizado. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a Irene de España, a la doctora Gracias. Yolanda, a Marta. Creo que el objetivo de conmemorar el Día de la Justicia Penal Internacional lo hemos logrado con todos los temas que trajeron los docentes. Así que muchas gracias por estar presentes y nuevamente gracias a ustedes. No, gracias. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Querés anotar la planilla para la asistencia, para el certificado?